su PowerPoint. En PDF me mandaste el PowerPoint. Sí, es que resultó más sencillo trabajarlo así con Alan. Está bien. Sí. Lo siento, es que soy un inútil con PowerPoint. No hay problema. Alex. ¿Quién es Alex? Amilcar, no. Sí. Dice Jonathan que le escribas por favor a su número de teléfono. Licenciada, el trabajo mío de Gladys y Fabián ya lo envié. Va en PDF porque en la presentación porque la trabajamos en Canva. Muy bien. Ahorita estoy verificando. Yo creo que el correo lo mandan y... Ahí está, Jessica. Ahorita acaba de caer el correcto. Pero me mandaste el texto de las venas abiertas, el texto que yo les había mandado, me mandaste en PDF. No tengo el PowerPoint. Probablemente te has de haber seleccionado el equivocado. Ahorita se lo reenvío. Gracias. Sí, la opinión sí la tengo acá. ¿No encuentro dónde subir la opinión, licenciada? Ya me mandó lo de ustedes, Marlon. Bueno. Ya me lo mandó, sí, eso, a mi correo les pedí que me lo mandaran. Entonces solamente una persona por grupo porque la plataforma está demasiado lenta. No vaya a ser que, pues, no, que en lugar de que nos vaya a facilitar la entrega, el sistema no cargue y aparezca como que no fue entregado. Mejor ahorita de una vez por correo electrónico. Entonces ahí me queda constancia de la fecha y hora. Bueno. Gracias. Bueno, vamos entonces. Mientras el grupo de Jonathan y compañeros, se coordina ahí para que me envíen. Solo les pido que no pase las 19:30 horas de entrega, por favor. Y entonces iniciamos con el grupo número 1, que son Pablo, si no estoy mal, Pablo, Gladys y Jessica. El espacio es de ustedes. Vamos a ver ahora su presentación de las venas abiertas de América Latina. Yo creo que a muchos en el tema de este texto este texto es uno de los documentos que deberíamos de leer por cultura general, ¿verdad? Ustedes, no para orientar un pensamiento, pero sí, bueno, no para orientar una ideología, pero sí para orientar un pensamiento crítico sobre lo que sobre lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que probablemente sea la realidad latinoamericana, ¿verdad ustedes?
Entonces, el espacio es de ustedes, grupo número 1. Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. Nosotros, como grupo, leímos Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Antes de iniciar con la reseña y la opinión como grupo, queremos destacar que el año pasado el texto cumplió 50 años y a raíz de eso existen algunos videos que, bueno, no los vimos completos, pero pudimos ver que les hacen ahora un análisis a 50 años de lo que de lo que escribió Galeano. Y es bastante, no sé si llamarlo interesante, porque la situación para América Latina como tal no ha cambiado mucho. Entonces, voy a empezar con la reseña. Eduardo Galeano desarrolla de forma detallada el ensayo de las venas abiertas de América Latina como un recorrido social histórico, desde el descubrimiento de América hasta el imperialismo norteamericano que se implementó en la región post-independencia. Acá quiero mencionar que la obra se divide en dos partes. La primera se enfoca en los recursos naturales de América Latina y la explotación a estos recursos para generar riqueza en las potencias europeas y la pobreza a la que se condenó a los productores de Latinoamérica en general a raíz de esto. Y hay otra segunda parte que esta se refiere directamente al intervencionismo y el proteccionismo que Estados Unidos, por medio del control comercial y político, obtuvo después de la independencia. En el primer capítulo del libro se divide en tres partes. Nosotros lo agarramos de una manera más general porque si no nos íbamos a tardar mucho en explicarlo. Pero el primer capítulo de la primera parte, de Fiebre de Oro y Fiebre de Plata, habla sobre la primera venida de Cristóbal Colón y sobre la extracción de las riquezas minerales de las tierras. A esto me refiero al cobre, oro y plata. Y la manera en cómo los españoles desterraron de su tierra a los indígenas, a los nativos de América Latina, y fueron empujados a las regiones más pobres, áridas y al fondo de cada país, técnicamente a las fronteras, en donde experimentaron la pobreza y el hambre, ya que eran zonas no habitables. Entonces, no sé. Acá como ideas principales, desde la llegada de los españoles, se perdió, bueno, nos llamaron americanos, pero desde el intervencionismo estadounidense se perdió el derecho de todos nosotros como latinoamericanos llamarnos americanos, porque América se le conoce solo a Estados Unidos. Nosotros somos Latinoamérica, somos como la segunda América, la América pobre. Cuando nos referimos a nuestra riqueza, ha generado siempre nuestra pobreza. Se refiere a que en esta parte del libro el autor explica que Latinoamérica siempre ha sido rica en recursos naturales, ya sea en tierra fértil o metales preciosos, pero generó nuestra pobreza porque los pueblos originarios fueron explotados a tal manera que ellos mismos perdieron sus tierras y perdimos nuestros metales preciosos, los cuales fueron llevados a Europa y enriquecieron a España, nuestras tierras enriquecieron a Portugal, a Reino Unido. En la fuerza del conjunto es la desigualdad. El autor se refiere
que solo unos pocos, solo los españoles al inicio, y luego de la independencia siguieron los criollos, solo ellos eran los que tenían y siguen teniendo hasta la fecha la riqueza. En cambio, todos nosotros estamos dentro de la desigualdad. Y el combate, Ana, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Combate la pobreza, mata a un enemigo. Aquí se refiere a que para combatir la pobreza, la solución que encontraron era matar, ya sea a los indígenas o a los campesinos, a los pobres. Bueno, entonces también se llega a dar, a partir de lo que está diciendo Jessica, se ha podido aparecer que también se ha estado dando como una total libertad económica a cualquiera que viniera, primero a los europeos, posteriormente a los estadounidenses. Y creo que ahí sacaba una frase de Galeano que iba más como en función de que se les daba libertad a los negocios, pero por ejemplo, los negocios iban a como aprovecharse, a explotar obviamente los recursos, y pues esto obviamente iba a generar personas que iban a estar padeciendo esto, pero decía que por lo mismo, como ellos no tenían poder económico en sí, se tenían que crear cárceles para que esas personas pues se les encarcelara por no estar de acuerdo con los movimientos económicos que se estaban generando. También me gustaría añadir como esto lo de los el derecho de llamarnos americanos, por lo mismo no solo es es una expropiación también de identidad. Galeano decía que era como una segunda clase, que a mí lo decía Jessica, era una segunda clase y costaba identificarlos, por lo mismo que ya se habían apropiado también como el término de americanos, y por lo mismo a partir de ahí Galeano decía que América Latina se podía convertir en la región de las venas abiertas, porque desde que se había descubierto siempre se había tratado de aprovechar en favor de capital europeo, y pues después que se dio a favor del capital americano. Entonces digamos las estructuras de clases y también los modos de producción también han sido incorporados no desde nosotros, sino que desde fuera, porque se ha tratado de estar de acuerdo al engranaje universal que Galeano era el capitalismo. Lo mismo también con la derrota. Bueno, lo de la riqueza que siempre ha generado siempre nuestra pobreza puede resultar de confusión, ¿va? Porque cómo hace que generemos, pero no nos va a volver más pobres, pero es por lo mismo, porque nosotros generábamos riqueza, pero no era propiamente para la región, sino que esto era para los países europeos. Y entonces esto era una victoria, digamos, ellos ganaban, pero nosotros perdíamos. No era una relación de gana-gana, sino que Europa ganaba, nosotros perdíamos. Entonces, por lo mismo, se generan relaciones de desigualdad. Esto era digamos, la fuerza que llega a mover el sistema que Galeano denomina imperialista. Y entonces esta misma desigualdad va adquiriendo mayores instancias. Es como surge este fenómeno también, dentro de esta misma desigualdad. Nuestra población, la población
de Latinoamérica llegó a crecer bastante. Por ejemplo, en un medio siglo se considera que llegó a triplicarse. Entonces, existió una gran población que no tenía cómo desarrollarse y por lo mismo terminó resultando un problema, esa misma desigualdad terminó resultando un problema, y la mayor forma de combatirlo para ellos era matar a un enemigo. Matar a un enemigo no propiamente era matarlo literal, pues, pero así que se muera de hambre o no atenderlos, ignorarlos. Eso es parte de la introducción. Ya, eh, ya entrando en la primera parte de la pobreza del hombre como resultado de la riqueza, esto va mencionando el retorno de los dioses con las armas secretas. Eh, Esto se refiere, por ejemplo, cuando ya se empezaron a realizar todas las expediciones masivas de Europa para acá, se llegó a generar ¿cómo lo puedo decir? Las civilizaciones de aquí nativas pues llegaron a sucumbir porque no existía el mismo nivel de desarrollo entre ambos, y por lo mismo eso, digamos, ahí trata de hacer el retorno de los dioses, termina siendo tal vez como una relación, ¿verdad? Porque como no, ellos están mucho más desarrollados, se les ve como dioses, igual las armas secretas, porque, bueno, a pesar de que entre los indígenas de nuestra región podían existir astrónomos, ingenieros, pues también podían, Galeano identificaba que también al mismo tiempo habían caníbales o también salvajes, digamos, no estaban todos al mismo nivel desarrollados. Y por lo mismo, nuestras culturas nativas, a pesar de que tenían desarrollo, por ejemplo, no conocían el hierro, tampoco el vidrio o la pólvora, y pues mucho menos la rueda. Entonces, mientras una civilización, por ejemplo, los europeos que ya estaban expuestos al renacimiento, pues terminó abatiendo prácticamente a la otra civilización. Y pues esto mismo tiene que ver también cómo fue que ellos lograron vencer relativamente de una manera fácil a los indígenas. Por lo mismo, Galeano mencionaba, dicen que Moctezuma, cuando había recibido las primeras noticias, y también cuando llegaron después los mensajeros de las noticias de todo lo que estaban llegando, pues llegaron como a causar un espanto entre ellos cuando, por ejemplo, escuchaban el estallido de cañones o cómo retumbaban de las estructuras que tenían. Eso me recordó a mí propiamente la historia que se menciona usualmente, como cuando Tecumumán peleó con Pedro de Alvarado, que él creía que el jinete y el caballo eran uno mismo. Que era un monstruo, un dios, ¿verdad? Ajá, sí, y que terminó atacando el caballo, pero no a Pedro de Alvarado. Y pues ahí propiamente después ya menciona la distribución de funciones entre el caballo y el jinete. Galeano trata de usar bastantes como metáforas, creo que se podría decir. Metáforas, sí. Porque aquí esta distribución de funciones entre el caballo y el jinete se podría identificar, digamos, como la fuerza de trabajo bruta que ejercían los nativos de acá. Pues ellos realizaban la mayor parte del trabajo, digamos, eran como un caballo y un jinete que
que únicamente hacía las de supervisión o distribuía el trabajo que había generado, digamos, el caballo, ¿verdad? Y por lo mismo esto era, digamos, el saqueo, tanto interior y externo, que era la norma que ejercía el caballo para el jinete. La venta de campesinos, esta iba más en función de que como a pesar de que se había llegado ya a abolir la esclavitud a finales del inicios del siglo XIX, si no me recuerdo mal, aún así seguía existiendo una gran movilización de campesinos, a pesar de que se había abolido, no se había logrado resolver del todo el problema porque seguía existiendo movilización de campesinos porque ya no tenían tierras y tenían que estarse movilizando a áreas donde ellos pudieran buscar subsistir. Acá continuando con lo que dijo Fabián, en el siglo XIX fue Gran Bretaña quien fue el principal activista para la abolición de la esclavitud. Entonces se dejaron de traer africanos a la región, los cuales eran ocupados para la siembra de azúcar principalmente y para las minas, para la extracción de metales. En la primera parte, Galeano hace énfasis en el título de... Bueno, es en el segundo capítulo de la primera parte que Galeano hace énfasis en el latifundio. Para ese entonces, ya América Latina había sido víctima de la colonización y conquista europea. Entonces, el segundo capítulo se llama El Rey del Azúcar y otros monarcas agrícolas. Entonces, acá se habla del latifundio y de cómo la industria azucarera aumentó significativamente el cultivo de azúcar en la región y llegó a ocupar el primer lugar en exportaciones de América Latina. El asunto era que la mano de producción latinoamericana era mucho más barata comparada con las otras regiones del mundo. Igualmente, Brasil y Cuba eran los principales exportadores de azúcar y su principal comprador era Estados Unidos. Aquí ya estamos hablando fuera de la época de la conquista, ya en época independiente. Con el cacao, Galeano regresa a la época colonial y se habla de que Venezuela y Bolivia eran los principales productores y ellos y los europeos lo llevaban a otras regiones a venderlo mucho más barato. Por lo mismo, porque acá eran explotados. Algodón y café eran los otros dos cultivos que eran exportados. Cabe mencionar acá con el café que para Guatemala, El Salvador y Honduras, Galeano menciona que representaba el 50% del ingreso de exportación económico para Guatemala. Y para Colombia era la tercera parte. Luego de este capítulo que habla sobre el azúcar, culmina la primera parte con el tercer capítulo que se llama Las fuentes subterráneas de poder. Y acá, como dice la presentación, se trata de la explotación de recursos naturales. Es en esta parte donde se encuentra que Estados Unidos interviene en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se encontró que en Latinoamérica había petróleo, había cobre, y esto representó para Estados Unidos su crecimiento económico como tal. Y yo aquí estoy con esta parte.
Bueno, en la segunda parte, Eduardo Galeano hace referencia justamente a esto que Jessica mencionaba, cómo inicia este periodo de intervencionismo. Sin embargo, antes de hablar de ello, es importante también, Galeano dentro del texto hace referencia a que Estados Unidos no creció de la noche a la mañana y que no creció por la mano invisible que le llamaba Smith, sino que justamente hizo todo un trabajo estratégico justamente pues para llegar a ser la potencia que hoy en día es. Y hace referencia a que fue Inglaterra quien en un primer momento pues le brindó hombres capacitados a Estados Unidos, tal vez no con el afán de que se industrializara como lo hizo, pero que sí tuviera esa capacidad de ser un exportador también. Y bueno, al momento llega a tener lo que es, se llega a convertir en uno de los exportadores de hierro, tiene la segunda base también marítima más grande después de Inglaterra. Y bueno, en esta segunda parte también se hace referencia a los empréstitos y los ferrocarriles, justamente estos como el inicio de esa intervención que se va a dar en América Latina a partir del pago de la deuda. Y los empréstitos pues nacen justamente a partir de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Quedan totalmente endeudados los países de Argentina, Brasil y Uruguay, que son quienes invaden Paraguay, que este era el único país que estaba teniendo un desarrollo independiente fuera de las colonias. Y bueno, los ferrocarriles llegan a ser importantes porque es el medio en donde se va a transportar justamente toda la mercancía que iba a llegar a Europa. Estos ferrocarriles provocan que haya una explotación del bosque para conseguir el carbón. Por tanto, los obrajes madereros que se instalan cerca de las paradas de los ferrocarriles, pues llegan a desintegrar los núcleos rurales, prácticamente llegan a despoblar estas áreas y bueno, prácticamente se deja de cultivar la agricultura y se deja de producir en cuanto a la ganadería, porque prácticamente estas áreas quedan despobladas. Por otro lado, los servicios públicos ya no le pertenecen propiamente a cada uno de los estados, sino que pasan a manos británicas. Esto también en este sentido de las deudas que adquieren los países para beneficiarse de alguna manera a la élite económica de ese momento. También Inglaterra utiliza esta parte de las deudas como un instrumento de chantaje. Es a partir de las deudas que inician a sancionar a algunos países o que cancelan de alguna manera algún tipo de préstamo. Por otra parte, también Galeano hace referencia a que Estados Unidos alcanza únicamente la riqueza que tiene por un incipiente y ardiente nacionalismo. Y hace una cita, no la recuerdo claramente, pero dentro de la cita un personaje de Estados Unidos dice que ya han caminado mucho sobre las botas de Inglaterra y que es hora de caminar sobre los propios caminos que ellos van a ir trazando. Y pues nace así también las instituciones financieras, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el AIDEM, que es una agencia para el desarrollo internacional, que básicamente tienen la función de cambiar la política económica de todos los países en América Latina para que sean modificadas de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y que faciliten prácticamente esta parte de la expropiación. Se da también la desnacionalización de las empresas y bueno, Estados Unidos hace todo lo que no quiere que otros países hagan, que es el proteccionismo,
a las fronteras, el proteccionismo arancelario y también esta parte de invertir, el Estado invierte junto a la propiedad privada y se dan las empresas mixtas. También ya mencionaba el préstamo como estrategia de cambio de la política económica en América Latina. Básicamente, el conceder un préstamo del FMI a cualquier país en América Latina hace que la política económica pues, sea regresiva a las economías y prácticamente tenga que pedir otro préstamo para pagar el préstamo que ya se había hecho. Y Galeano decía, hacía referencia a tapar un agujero con otro agujero. También, como siempre en la política económica del FMI, se da el reduccionismo del Estado en América Latina. Básicamente, pues es que el Estado únicamente regule el mercado, pero que no intervenga de forma directa dentro de él. Y bueno, también hace mención a que el modelo no ha hecho prosperar a las colonias, aunque enriquece los polos de desarrollo. Y en esta parte de los polos de desarrollo me gustaría detenerme un momento para hacer referencia al Plan Cantú 32 que se ha impulsado ya durante varios gobiernos, que si no estoy mal pretende justamente, no sé si son 8 o 7 polos de desarrollo, pero básicamente es enriquecer a cierto sector para de alguna manera el recurso natural que hay en ciertas áreas al producir estos polos de desarrollo, pues básicamente la gente estaría saliendo de ciertos sectores para ubicarse en estos polos de desarrollo, dejando de alguna manera pues los recursos naturales a explotación de prácticamente las empresas multinacionales. Galeano también dice que la pobreza se extiende, pero que la riqueza se sigue concentrando cada vez más. También dice que este modelo intervencionista, imperialista, fija fronteras y se apodera del progreso de América Latina, más él dice que Estados Unidos es rico por trabajo ajeno, no por el propio, sino que a partir de la explotación que ha hecho de América Latina. También hace referencia a que la industrialización de América Latina se identifica cada vez menos con el progreso y la liberación nacional. ¿Fabián? Solo, disculpen que los interrumpa a media exposición, pero la asistencia de hoy para los grupos, ¿verdad? Los grupos que hoy no presentan, la asistencia de hoy está en las notas, ¿verdad? Se tienen que tomar las notas y subir las notas respectivas de esta clase. En el caso del grupo que está exponiendo, el día de hoy, por ser la fecha en que expone, no presenta notas. Su participación o su asistencia es la participación de ahora. Gracias. Gracias. Ya solo para analizar con respecto a la opinión que fuimos generando, conforme lo fuimos leyendo, principalmente es en la primera parte y en la introducción también, cómo hay que visualizar esta obra de Galeano, ya que se debe tomar en cuenta que es un trabajo de interpretación que hace él. Él lo interpreta a partir del materialismo histórico. Entonces, por ejemplo, él ya va como tomando los sucesos históricos y ya los va analizando, ya nos va dando una perspectiva. Entonces hay que tomarlo en cuenta como tal. Y por lo mismo que él lo hace a partir del materialismo histórico, que es a partir del materialismo histórico, se puede dar cuenta cómo es que se da cuenta de que se explota una gran cantidad de recursos para el beneficio de muchos, para el beneficio de pocos a costa de muchos. Y pues también
Creo que la mayor similitud que nos fuimos encontrando a partir de ahí es a partir de la patria del criollo. No es tan... Pues ambos se dieron en el mismo contexto, ya que los dos son de la década de los 70, entonces en sí los dos están envueltos bajo el mismo contexto en el que se dan, cómo es que se generan el mismo análisis en sí. Galeano lo hace más general, porque lo toma a partir de toda América Latina hasta nuestros días, y Severo Martínez que lo hace específicamente la Polonia, ¿no? Y haciendo aquí. Bueno, por otro lado, mencionar también que Galeano justamente hace una recopilación de todos estos hechos y sucesos que prácticamente marcaron de alguna manera el devenir de América Latina. Jessica mencionaba al inicio, hace tantos años que fue publicado el libro, pero que pareciera que aún estamos en esa realidad. También quiero resaltar que pues rescata las palabras ocultas, él lo dice, las mentiras que ha dicho quienes han vencido, y bueno, también cómo rescatar esa parte de la historia que no había sido contada. Él dice también al final del texto que Las Venas Abiertas de América Latina pues no es un libro mudo, es un libro que de alguna manera ha hecho ruido en la colectividad. Y bueno, también menciona que de allí el que varios países se haya prohibido su lectura. Hace mención a que en Paraguay, pues en Uruguay, perdón, justamente la lectura es prohibida. En Chile también en su momento prohibida. Entonces, como este libro también ha hecho ha colocado dentro de la discusión esta parte del imperialismo. Y bueno, también evidencia la crudeza del sometimiento de los pueblos originarios y la explotación de los recursos naturales y minerales, básicamente a costa de la misma población para beneficio de ciertos sectores. Igualmente al final del libro, en este ensayo, Eduardo Galeano trató de escribirlo de una manera que facilite la lectura, que no precisamente tengan que ser académicos para que puedan entender los términos a los que él se refiere. Entonces utiliza un lenguaje sencillo y fácil de comprender para que todos tengan la oportunidad de conocer su interpretación en la historia social. Y por último, este libro detalla el desarrollo histórico-social de América Latina y las consecuencias económicas de dicho desarrollo. Eduardo Galeano menciona en unas frases del libro que el subdesarrollo que existe en América Latina es un producto de desarrollos para otros países y que actualmente América Latina sigue alimentando. Estos países desarrollados, debido a las usurpaciones que hicieron en América Latina, dejaron una herencia de sumisión, explotación y pobreza, y cuya situación en épocas modernas está lejos de mejorar. Eso es todo lo que tenemos que decir sobre nuestra lectura de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Gracias. Gracias, grupo número 1. No sé si alguien tiene alguna observación, algún comentario. Yo sí tengo un montón. Yo sí la tengo jurada contra ese libro. No sé si me deja proyectar. Sí. A ver, el libro de Galeano, el 4 de diciembre de 2014, Galeano hace una entrevista en el Foro de San Paulo, diciendo que él no volvería a leer el libro de Las Venas Abiertas porque era una etapa de su vida donde era más ideologizado. Cuando Galeano abre su libro, cuando yo lo leí la primera vez me sentí así, sentí ese peso en el corazón, especialmente cuando leí la parte de las minas de Potosí. Ahora, bueno, no es de Bolivia y las de Potosí porque la toman en dos partes. Sí, me sentí, pero un año después en la clase de historia del siguiente curso, nos dieron unas herramientas más metódicas para analizar lo histórico. Galeano no utilizó jamás un sistema metódico. De hecho, en una parte de su libro llega a decir de que el total de españoles que vinieron a América
fueron 15,000 o 150,000, puede que esté ahí, por ahí. Entonces su libro, eso me abrió la duda, me puse a investigar. Y cuando uno entiende la formación del sistema feudal europeo, que es el modelo impuesto por los españoles y solapado sobre la mitad y solapado sobre el, ¿cómo se llamaba aquí en la parte del norte? La encomienda y la mitad. Uno entiende realmente que los españoles estaban viniendo con una visión de que era lo mejor que podían aplicar de su sistema dentro de la ideología que ellos tenían. Entonces, la primera parte del libro, Galeano pone una ideología de los conquistadores nos destruyeron, nos aplastaron, nos quitaron todo. Y de hecho, cuando en esa parte del libro que dice, los españoles tenían la vaca, pero los ingleses se bebían la leche, bueno, los alemanes, algo así. Realmente me quedé, tiene razón, pero deja mucho que decir. Bueno, aquí voy a proyectar, si no es mucha molestia, esto. Dale, el espacio está. Gracias. Mira mi pantalla. Ahorita está cargando, Alan. Ahí está. Esta es la que quería mostrar. Esta es una tabla comparativa de los salarios entre Inglaterra y México del año 1705. La diferencia de ganancias que existía entre México y Inglaterra era solamente 1.15%, relativizando. Y aquí, ese mismo documento, aquí nos muestra el ingreso mensual de la persona promedio que vivía en esta época. México se encuentra en esta línea, no sé si miran mi ratón. Aquí está, aquí se mira. México, que sería tal vez la parte más representativa de lo que era la Nueva España, se mira aquí que tuvo una economía bastante estable hasta 1910. Incluso en medio de hecho, el punto más bajo que tuvo lo llega a tener en medio de la Revolución Mexicana. En comparación con otros países, que aquí están en esta gráfica, está incluido México, Londres, Ámsterdam, Leipzig de Alemania, Melín, Beijing, Tokio y Lima. México tenía una calidad de vida muchísimo mejor que la que había en Beijing, muchísimo mejor que la que había prácticamente en la comparativa aquí. Dos tercios están fuera de las capacidades. Después, es decir, Galeano está agarra una posición ideológica, una posición científica de lo que es, de lo que fue esto. De hecho, tiempo después averigué de que esto de las minas de Potosí, que fue lo que más me pegó del libro, realmente era un trato mucho más blando que el que tenían, por ejemplo, los ingleses en las minas de carbón en Inglaterra, cuando el promedio de vida era solo 5 años a las pobres personas que apenas llegaban a 32 años en esa época, durante la época victoriana. Había empezado la revolución industrial. Entonces, cuando Galeano toma su historia, nos la está contando desde un punto de vista marxista, pero nos la está contando apelando demasiado a nuestros sentimientos, porque viéndolo desde datos fríos, España simplemente exportó el feudalismo a América. Y ya cuando empieza a abordar su parte, la etapa colonial, los que quisieron mantener un sistema feudal, darle un sentido híbrido dentro del sistema industrial, del sistema liberal industrial que Inglaterra apenas estaba desarrollando, terminamos por tener monstruos sin pies ni cabeza que Estados Unidos terminó aprovechando. De hecho, aquí es cuando entra la tercera fase, aquí es la segunda fase. Galeano está ignorando la parte del destino manifiesto de Estados Unidos para imponer la doctrina Monroe. Durante 1811, en Colombia, fue la última vez que el ejército imperial español detuvieron a los ingleses en América. Después, estaban los movimientos secesionistas, independentistas, estaban en pleno auge. Y a pesar de eso, Inglaterra fue parado en Colombia, en sus pies, no volvió a azotar a América hasta la guerra del Salitre, en la que involucró a Chile. Pero Inglaterra tenía los planes de
era el plan de Inglaterra de sacar los recursos, porque el funcionamiento que tenía España como imperio era la lógica de imperio mundo, no de mundo imperio. Entonces quería que todo se quedara dentro de ellos y se sirviera y se retroalimentara sin la capacidad de poder responder a los movimientos independentistas. Prácticamente se destruye todo el sistema, quedamos a merced de los ingleses, que afortunadamente todavía hubo una oportunidad para detenerlos, pero al final, sin España, Estados Unidos nos devoró, literalmente. Y al final terminamos pagando todo esto prácticamente con la intervención de la guerra de las bananas, que creo que somos el país que más sufrió, pero también está Puerto Rico, Guatemala, Honduras y Colombia, porque terminamos siendo absorbidos desde una visión geopolítica. Éramos la zona perfecta para este tipo de comercio. Pero en lo que sí apunta Galeano es que, una de las cosas que señala Galeano también es la maldición de los recursos, la maldición de los recursos naturales. Ahorita, desde que cuando subió Evo Morales en Bolivia a la presidencia en 2008, si no estoy mal, prácticamente él tuvo toda la potestad, todo el poder, y tiene casi el 90% del monopolio de uno de los recursos más claves que en los próximos 10 años van a ser cambiantes en el mundo, que es el litio. No hizo infraestructura, no cambió el modelo sigue siendo exportador de recursos naturales en vez de productor. Entonces, la visión de Galeano termina siendo más ideológica que economista para interpretar la realidad, a la cual nosotros para interpretar la realidad, y termina haciendo, y después de uno verlo, ya desde el sentido economicista y sin la parte ideológica, uno entiende que el libro es para crear una ideología. Creo que por eso es que Dussel lo cita tanto, y ya se siente la ideología, cuando se quita uno la venda de la ideología y mira los datos. Galeano le puso bastante corazón a esto, pero pocos datos reales. Sería todo lo que tenía que decir sobre el libro, pero sí. Gracias. Gracias, Alan, por ilustrarnos con ese ejemplo. Marlon, no sé si es en torno a Sí, antes que todo, felicitar a los compañeros que tuvieron a bien leer la obra y explicárnosla. Y a Alan también, tan excelente análisis final o complemento ahí, porque la verdad es que parece que también la leyó y eso está re bien. La realidad es de que considero que nosotros como analistas políticos tenemos que siempre tener esa capacidad de no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que ser objetivos, ¿verdad? Porque tal como lo estaba ilustrando Alan, la realidad es de que en un momento de nuestra vida puede ser de que esas injusticias sociales, esas realidades del hecho social que observamos todos los días y que somos capaces de analizar, no como lo analiza cualquier otra persona que anda por la calle porque no tiene la formación que nosotros tenemos, pues nos hace definitivamente que nos hierva la sangre. Sin embargo, la situación debe manejarse siempre desde una perspectiva objetiva, porque no hay ni buenos ni malos, ¿verdad? En cierto aspecto. Y lo que seguramente para una interpretación así corta y de parte mía es que Latinoamérica, la verdad, como lo he mencionado tantas veces, no es un continente o una región pobre, sino empobrecida. Y ha sido empobrecida por las mismas personas que nos gobiernan, porque como dijo otro expresidente del sur, ¿verdad? Nosotros como región hemos llegado tarde a la política, a todos esos conceptos de democracia, cosa que han aprovechado pues, los ingleses, los norteamericanos, en fin, otros gobiernos mucho más antiguos, como lo está haciendo en este momento China. ¿Verdad? Que está aprovechando que acá los señores, los hijos del tío Sam me están soltando la pelota o ya la soltaron y ellos la van a agarrar, ¿verdad? Y esto ya dentro de unos años ya no vamos a hablar de dólares, sino que de yuanes. Entonces, es una situación que nosotros tenemos que ver de manera objetiva y saber que, por ejemplo, Alan lo planteó muy bien,
cómo es hacer buena política y buenos negocios, como lo hizo Evo Morales, que fue la única economía latinoamericana que creció más del 6% hace como 5 años atrás, en el pleno gobierno de Evo Morales. ¿Y cómo lo logró? Haciendo buenos negocios, y eso está documentado, cómo logró que nacionalizar el litio, y el que quiere hoy ir a sacar litio de Bolivia tiene que estar consciente de que el 60% es para Bolivia en ganancias y el 40% es para el que invierte. Eso es hacer buenos negocios, ¿verdad? Y eso es lo que no ha hecho, lo que no nos ha pasado en Guatemala, que con un miserable 1% de regalías, señores, eso es llorar sangre, ¿no? Gracias. Gracias, Marlon. ¿Alguien más? Bueno, sí, solo quería mencionar que eso fue lo que habíamos mencionado al final de nuestra opinión, que sí, el trabajo debe ser analizado, no como así como historia ya letra muerta, que así fue como pasó, sino que Galeano llega a hacer una interpretación a partir del materialismo histórico. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta la obra como tal. Este texto es similar. Bueno, yo creo que todos los textos que uno lee tiene que llevarlos al análisis tal y como lo mencionaba Alan, ¿verdad? Porque realmente no podemos quedarnos. Los textos están ahí, son para leerlos, analizarlos, y lo que les he mencionado durante casi todo el semestre, ¿verdad? Ustedes, lamentablemente, la ciencia política carece y llora sangre porque no tiene métodos todavía, no hay métodos específicos para la ciencia política, y eso en algún momento provoca sesgos. ¿A qué me refiero con sesgos? Que tal y como lo mencionaba Alan, como yo estoy molesta porque yo ahorita estoy en una etapa de juventud revolucionaria y cargo mi playera del Che Guevara, ¿verdad? Ustedes, y hago toda esa personificación de alguien de izquierda, pues de plano ese texto lo voy a llevar como que fuera mi Biblia, ¿verdad? Eso suele suceder. Pero ya más adelante, con el análisis que se hace, con las comparaciones y con la información con la que ya se obtiene en la red, uno puede decir, no, es que eso no es lo que yo consideraba que era. Esto es similar al texto de Rigoberta Menchú. No sé si ustedes lo han leído, que habla, que es el texto que se llama me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, si no estoy mal, se llama el texto. Y lo mismo, ¿verdad? Ustedes, hay un texto en el que ella menciona o uno lee y uno se pone lo mismo que como menciona Alan, ¿verdad? Se nos dobla el intestino con una cólera terrible. Y de pronto sale alguien y dice, no, es que Rigoberta Menchú no vivió en ese contexto narrado, ¿verdad? Sino que al contrario, tuvo unas mejores condiciones de vida, diferente a las de las demás mujeres indígenas, estuvo en otros lugares, tuvo acceso a educación, o sea, todas las controversias que se dan alrededor de, pero creo que independientemente de hacia dónde va el texto, lo mejor acá es de que estamos llevando este debate, este análisis y este diálogo respecto a lo que los narradores o los escritores nos quieren proveer, ¿verdad? Eso no, yo siempre les he dicho, no se queden solamente con un autor, busquen información, comparen, verifiquen, conozcan más allá. Esta ronda de textos es una ronda así un poquito diversa. A la próxima ronda ya tengo los textos que son de Foucault, vamos a leer a Foucault, pero en sus diferentes aristas. Entonces, para que vayamos viendo y conociendo también cómo autores tienen diferentes facetas. Algunos autores se centran en lo que es política, otros autores se centran en historia, pero Foucault es un poquito más diverso y curioso, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante respecto a la exposición del texto. Regreso nuevamente y creo que sí es válido desde el punto de vista económico. Realmente esta es una reseña más histórica, económica, de cómo el sistema guatemalteco se fue configurando, bueno, no solo guatemalteco, sino latinoamericano, se fue configurando, ¿verdad? Ustedes, sí creo que esos son los datos que hay que rescatar.
entiendo que hay datos estadísticos y económicos. Lamentablemente en Latinoamérica, específicamente en Guatemala, ejemplo claro, podemos percatarnos de que a veces las estadísticas no alcanzan los niveles que deberían de alcanzar, ¿verdad? Y entiendo y reconozco que esas gráficas económicas en algún momento nos dan, como podría decirse, como que la reseña o la historia de lo que ha sucedido económicamente, pero si nos vamos al análisis nos damos cuenta, y no por defender el texto, sino para que vayamos viendo esto, ¿verdad ustedes? Que hay herramientas, hay sistemas de recopilación de datos que lamentablemente no llegan a las personas que deberían llegar, sino que se quedan solamente con aquellos que manejan los transportes económicos en Guatemala o en Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en Guatemala existió ahorita, despuesito de la pandemia, el año pasado, en el 2021, un análisis sobre qué tanto nos afectó la pandemia, y ahí pues mencionaba que Guatemala, gracias a Dios, decían ellos, gracias a Dios, no fue afectada porque según las gráficas sobre la situación económica y sobre el crecimiento económico después de la pandemia, mostraba un gran crecimiento, y un crecimiento mejor calificado a nivel centroamericano, si no estoy mal. Entonces, y decimos, ¿será que eso es cierto? ¿Será que esas gráficas dicen la verdad? ¿Quiénes son los que brindan esos datos? ¿De dónde sacan esas cantidades tan magníficas de crecimiento a ustedes? Y nos damos cuenta que al final quienes brindan esos datos son aquellos dueños de los medios de producción. Para ellos sí hubo crecimiento. ¿Por qué? Porque la pandemia, ¿qué fue lo que dejó? La pandemia lo que dejó más fue el tema de empleados que aceptaban incluso pago por día porque necesitaban comer, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquellos dueños o propietarios de los medios de producción se beneficiaron con esta situación. No digamos los bonos que se dieron para como pequeños, medianas y pequeñas empresas, que al final también no son personas, el vecino que tiene un negocio o la vecina que abrió un negocio, sino que todo el sistema, la mayor parte de los medios y las herramientas que se brindan se dan para los dueños, ¿verdad? Sí, Alan, por favor. Por cierto, quería decirle que se me había olvidado decir, el libro más honesto que he encontrado de un análisis de la época que aborda la época colonial es La Patria del Criollo. ¿Cómo se llama el autor? Bueno, el autor hace un análisis con fuentes verificables y con datos económicos. Entonces, creo que él es el modelo perfecto de cómo nosotros tenemos que abordar la historia para interpretarla, porque él sí siento que es el análisis a nivel histórico-científico más preciso que he visto. Y podría decir, Denis Mira dio un libro también de historia económica de Guatemala de finales de la época liberal. Creo que son los dos libros más honestos que he encontrado de esta época, y creo que nosotros tendríamos que tomar como referencia al autor de La Patria del Criollo para cuando queramos hablar de historia, porque él sí creo que está 10 niveles arriba de cualquier cosa que hizo Galeano, y él es guatemalteco. Aparte de eso, supo utilizar los pocos recursos que tuvo para crear no solo una visión ideológica, sino una versión economicista y historicista de un trabajo que aborda un tema social, y creo que él es la mejor referencia que podríamos tener nosotros para crear nuestros análisis a futuro, que no solo aborda métodos comparativos, sino que lo mezcla con métodos psicológicos, y todavía logra meterle métodos económicos. Siento que él es el mejor ejemplo de lo que un estudiante universitario de la carrera de Ciencia Política e Historia debe aspirar a alcanzar a hacer para sus análisis. Gracias. Gracias, Alan, muy amable. Y no sé si alguien más. Sí, es Severo Martínez, ¿verdad? Ustedes, Severo Martínez Peláez, que es uno de los textos que como politólogos y politólogas creo que nos hacen leer en los primeros semestres,
y creo que valdría la pena, tal vez lo leamos, si se nos da tiempo, lo leamos en este semestre, que es un poquito más ya enfocado. Regularmente cuando entramos en los primeros semestres no nos enfocamos tanto, pero ya a estas alturas ya deberíamos tener las herramientas, ¿verdad?, para lograrlo. No sé si tienen alguna duda o observación. No más, licenciada. Bueno, gracias. Se dan cuenta que con estos textos pues uno logra hacer bastante análisis. Ahorita me imagino el grupo va a estar leyendo otra vez, ¿verdad? Yo espero que alguien se interese más allá del texto que ustedes tuvieron a bien la lectura y van a tener la presentación y la opinión grupal. Espero que se interesen por ir a revisarlo, que son textos que verdaderamente deberíamos de tener de cabecera. No para formar les menciono nuevamente, no para formarnos sobre una línea específica, sino para conocer, visualizar y sobre todo comparar las diferentes formas de escritura, análisis, opinión que se va presentando a través de los textos. Ya más adelante, pues como analistas políticos y políticas, pues ya podrán ustedes hacer su comparación. Entiendo que Alan ya tiene una postura, ¿verdad? Y creo que su postura es muy clara. Tratar de hacerlo un poquito más metódico, que es lo que mencionábamos en textos anteriores, utilizar un método, identificar el método y lograr que este método pues nos permita conocer o identificar cosas nuevas, teorías nuevas, conceptos nuevos para la ciencia política. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna observación? ¿No? Bueno, entonces como el grupo número 1 pasó hoy, el grupo número 2 pasaría el día jueves y si el tiempo nos lo permite, pasaría también el grupo número 3. En la plataforma les voy a dejar los textos por grupo nuevamente para iniciar la segunda ronda la otra semana, ¿verdad? Ustedes, así estas 2 semanas previas al parcial, al segundo parcial, pues logramos, espero yo, finalizar. ¿Cuándo dijimos que teníamos parcial ustedes? Después de Semana Santa. Después, es antes, no, del 4 al 8, creo que eran los parciales, ¿no? Creo que no han publicado fechas. Bien, ya publicaron. Ya están establecidas. Vamos a ver. Creo que en el chat de docentes se nos mandaron. Acá les digo de cuándo están los exámenes. Del 4 al 8 de abril. Quiere decir que solo esta semana tenemos para estas presentaciones. La otra semana es el examen parcial. ¿Sobre qué va a trabajarse el examen parcial? Pues ya les diré la metodología la próxima. Bueno, espero que el día jueves, y como ya me enteré que nos va a tocar la próxima semana, probablemente lo dejemos para entrega el día jueves 7, creo que es, ¿verdad? Jueves 7, el día lunes yo les doy la metodología y la entregarían el día jueves 7. De acuerdo. Al día. Entonces, por favor, les encargo bastante a los grupos que no han presentado que hagamos todo lo posible porque seamos lo más breves posibles, con ideas principales, aportes que necesitemos conocer de los textos para el día jueves. Entonces, si no hay nada más que decir, espero la nota de los grupos que no expusieron hoy en la plataforma, por favor, y los que expusieron hoy, pues ya tienen su asistencia el día. Entonces, si no hay nada más que decir, espero que la vida nos permita saludarnos el día jueves y feliz noche. Buen descanso. Buenas noches, licenciado. ¿Me regala 2 minutos después de clases? Sí, está bien. Gracias.